El sol apenas se asomaba cuando Lucía Ramírez ya estaba despierta. Dobló cuidadosamente el colchón que compartía con su hermana menor y lo acomodó en la esquina del pequeño cuarto. Desde la ventana de su casa en Iztapalapa se veían los cerros, y más allá, los edificios brillantes de Santa Fe. «Apúrate, Lucy, se te va a hacer tarde», dijo su madre desde la cocina mientras preparaba unos frijoles recalentados y tortillas. Lucía comió rápido y besó a su madre en la mejilla. «Regreso para la cena, ma. Cuida a Sofía, por favor». El trayecto hacia Polanco le tomaba casi 2 horas. Primero el pecero, luego el metro atestado de gente y finalmente una caminata de 15 minutos. Durante el viaje, repasaba mentalmente los casos que debía archivar ese día en el bufete de abogados, donde trabajaba como asistente. A sus 25 años, Lucía ya había enfrentado más dificultades que muchos en toda su vida. Su padre había muerto en un accidente de construcción hace 5 años, dejándolas con deudas y sin seguro. Desde entonces, ella había dejado la universidad para trabajar y mantener a su familia. «Un día volveré a estudiar Derecho», pensaba mientras observaba la ciudad despertar a través de la ventana del metro. «Un día tendré mi propio despacho». Al llegar a la oficina, Lucía encendió las luces, preparó café y ordenó los expedientes. Sus compañeras llegarían 1 hora después, pero ella prefería este momento de silencio para revisar documentos y aprender. A esa misma hora, en un penthouse de Las Lomas, Alejandro Vega despertaba con el sonido de su teléfono. Era su asistente, confirmando su cita con el gobernador. «Dile que llegaré a tiempo», respondió mientras se levantaba de su cama king size. El desayuno ya estaba servido en el comedor: jugo recién exprimido, fruta cortada y huevos con jamón serrano. Mientras comía, revisaba los mensajes en su tablet. La empresa familiar Grupo Vega había ganado otra licitación importante. A sus 32 años, Alejandro ya era director jurídico del conglomerado que su abuelo había fundado. Su educación en Yale y sus conexiones políticas lo habían colocado en una posición envidiable. El Mercedes negro que lo esperaba en el estacionamiento era solo uno de los símbolos de su éxito. «¿A qué hora es la reunión con los abogados del caso Miramontes?», preguntó a su chofer mientras subía al vehículo. «A las 11, licenciado. También tiene almuerzo con el secretario de Economía a la 1». Alejandro asintió, satisfecho. Su vida transcurría entre reuniones con políticos, cenas de negocios y fines de semana en Acapulco. Todo estaba bajo control. El despacho jurídico donde trabajaba Lucía ocupaba 3 pisos de un edificio en Polanco. Ella nunca había subido más allá del segundo, donde se encontraban los archivos y las oficinas de los asociados junior. Esa mañana, mientras ordenaba unos documentos, escuchó que necesitaban enviar unos contratos urgentes al piso ejecutivo. Sin pensarlo 2 veces, se ofreció a llevarlos. «Es para el licenciado Vega», le dijo la secretaria. «Déjalos con su asistente y regresa inmediatamente». El piso ejecutivo era otro mundo. Alfombras gruesas, arte en las paredes, silencio. Lucía caminó con la cabeza agachada hasta la oficina al final del pasillo. Justo cuando iba a tocar la puerta, ésta se abrió. Alejandro Vega salía apresurado, hablando por teléfono. No la vio y chocó contra ella, haciendo que los documentos cayeran al suelo. «Fíjate por dónde vas», exclamó irritado sin interrumpir su llamada. Lucía se agachó rápidamente a recoger los papeles. Entre ellos, uno llamó su atención. Era un informe sobre el proyecto de construcción Miramontes, en un terreno que ella reconocía perfectamente. Era el mismo terreno donde su padre había muerto en el accidente. Mientras Alejandro seguía su camino sin mirarla, Lucía sostuvo el documento con manos temblorosas. Ahí estaba, la primera conexión entre su mundo y el de él. Una conexión que ninguno de los dos podía imaginar cuán profunda llegaría a ser. Lucía no podía dejar de pensar en el documento que había visto. Durante toda la semana, buscó cualquier excusa para volver al piso ejecutivo, esperando encontrar más información sobre el proyecto Miramontes. Finalmente, un viernes por la tarde, la oportunidad llegó. La oficina estaba casi vacía cuando escuchó que necesitaban a alguien para ordenar expedientes en la sala de juntas. Se ofreció inmediatamente. Mientras organizaba los archivos,
Sus ojos se detuvieron en una carpeta marcada como Confidencial Miramontes. Con el corazón latiendo fuerte, echó un vistazo rápido alrededor y comenzó a revisar los documentos. Lo que encontró la dejó sin aliento. El accidente donde murió su padre había sido catalogado como negligencia del trabajador, pero los informes internos contaban otra historia. La empresa había ignorado múltiples reportes sobre fallas de seguridad. Peor aún, los documentos mostraban que Alejandro Vega, personalmente, había ordenado continuar la obra pese a las advertencias. «¿Qué estás haciendo aquí?». La voz gélida la sobresaltó. Alejandro Vega estaba en la puerta, observándola con ojos entrecerrados. «Yo estaba ordenando los expedientes, licenciado», respondió Lucía, cerrando rápidamente la carpeta. «¿Y por eso estás husmeando en documentos confidenciales?». Se acercó y le arrebató la carpeta. «¿Cuál es tu nombre?». «Lucía Ramírez, señor». Alejandro la estudió por un momento. «Ramírez, ¿eres familiar de Manuel Ramírez?». El nombre de su padre en boca de este hombre la estremeció. «Era mi padre». Una sombra cruzó el rostro de Alejandro. Sin decir más, sacó su teléfono. «Carmen, necesito que despidan a una asistente. Lucía Ramírez, hoy mismo». Media hora después, Lucía salía del edificio con sus pocas pertenencias en una caja. Pero en su bolsillo llevaba algo que Alejandro no había notado. Una memoria USB con fotos de los documentos que probaban la negligencia de la empresa. En el camión de regreso a casa, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, Lucía tomó una decisión. No se rendiría. Buscaría justicia para su padre, aunque tuviera que enfrentarse al poderoso Alejandro Vega y todo su imperio. Lo que no sabía era que Alejandro ya había comenzado a investigarla. El apellido Ramírez había despertado recuerdos que prefería mantener enterrados. Ahora, ambos habían iniciado un camino que los llevaría a enfrentarse de maneras que ninguno podía prever. Los días siguientes a su despido fueron una montaña rusa para Lucía. Pasó de la desesperación por perder su empleo a la determinación feroz de usar la información que había obtenido. Tras varias noches revisando los documentos, entendió que necesitaba ayuda legal. Con su último sueldo en mano, visitó 3 despachos de abogados. Los 2 primeros la rechazaron apenas mencionó el nombre de Grupo Vega. El tercero, un pequeño bufete en la colonia Doctores, aceptó escucharla. «No te voy a mentir», le dijo la licenciada Carmen Juárez, una mujer de unos 50 años con lentes gruesos y expresión seria. Enfrentarse a los Vega es como tratar de derribar un rascacielos con una resortera. Pero observó los documentos con interés creciente. Esto podría ser suficiente para iniciar una demanda colectiva. ¿Demanda colectiva?, preguntó Lucía. Tu padre no fue la única víctima, ¿verdad? Hubo otros accidentes en esa obra. Si logramos que las familias se unan, tendríamos más posibilidades. Por primera vez en días, Lucía sintió esperanza. Esa misma tarde comenzó a buscar a las familias de los otros trabajadores afectados. Vivían en colonias similares a la suya, gente trabajadora que había aceptado indemnizaciones mínimas por miedo o ignorancia. Doña Soledad, viuda de Hernández, fue la primera en unirse. Luego vinieron los Gutiérrez, los López y 3 familias más. En 2 semanas habían formado un grupo de 7 familias decididas a luchar contra Grupo Vega. Mientras tanto, en las oficinas centrales de Grupo Vega, Alejandro no podía sacarse de la mente el encuentro con Lucía Ramírez. Había ordenado una investigación completa sobre ella. «Señor Vega, aquí está el informe que solicitó», dijo su asistente, dejando una carpeta sobre su escritorio. Alejandro la abrió inmediatamente. Lucía Ramírez, 25 años. Estudió 3 semestres de Derecho en la UNAM antes de abandonar por problemas económicos tras la muerte de su padre. Mantenía a su madre y hermana menor, sin antecedentes penales, evaluación laboral ejemplar en el despacho. ¿Algo más?, preguntó Alejandro. Sí, señor. Ha estado visitando a las familias de los otros trabajadores fallecidos en el proyecto Miramontes. Parece que está organizando algo. Alejandro frunció el ceño. Ese proyecto había sido su primera responsabilidad importante en la empresa, una prueba de su padre para demostrar que podía manejar situaciones difíciles. Había elegido ignorar las advertencias de seguridad para cumplir con los plazos.
Quiero que la vigilen. Averigüen qué está planeando exactamente. La primera audiencia preliminar estaba programada para finales de mes. La licenciada Juárez había preparado una demanda sólida exigiendo compensaciones justas y reconocimiento de la negligencia corporativa. El día antes de la audiencia, Lucía recibió una llamada inesperada. «Señorita Ramírez, habla Alejandro Vega. Me gustaría reunirme con usted mañana». Lucía se quedó sin palabras por un momento. «Tenemos una audiencia mañana, como usted bien sabe». «Precisamente. Propongo encontrarnos 2 horas antes en el café frente al juzgado. Creo que podemos resolver esto de manera más amigable». «No hay nada que resolver en privado, licenciado Vega. Nos veremos en el juzgado. Le ofrezco triplicar la indemnización que recibió su familia. El mismo trato para las otras familias». Lucía apretó el teléfono con fuerza. «Esto no se trata solo de dinero. Todo se trata de dinero, señorita Ramírez. Piénselo. Su hermana podría volver a estudiar. Su madre no tendría que preocuparse nunca más». La oferta era tentadora. Lucía no podía negarlo, pero recordó los documentos, la negligencia deliberada, la forma en que habían tratado la muerte de su padre como un simple inconveniente. «Lo pensaré y le llamaré», dijo finalmente sin comprometerse. La mañana de la audiencia, Lucía llegó al café 1 hora antes de la cita con Alejandro. Necesitaba tiempo para pensar, para prepararse. Las otras familias habían dejado la decisión en sus manos, confiando en su criterio. Lo vio llegar puntualmente, vestido con un traje impecable que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en un año. Alejandro la localizó y se dirigió directamente a su mesa. «Gracias por venir», dijo sentándose frente a ella. «Aún no he decidido nada», respondió Lucía, manteniendo la voz firme a pesar de sus nervios. Alejandro colocó un documento sobre la mesa. «Esta es nuestra oferta oficial. Como prometí, triple indemnización para todas las familias, más un fondo educativo para los hijos de los trabajadores». Lucía revisó los números. Era una cantidad significativa, suficiente para cambiar sus vidas. «¿Por qué hace esto?», preguntó mirándolo directamente a los ojos. «Es un acuerdo comercial. Nos ahorra tiempo, publicidad negativa y costos legales». «¿Y su conciencia? ¿También le ahorra eso?». Alejandro la miró con sorpresa, como si nadie le hubiera hablado así antes. «Los negocios no tienen conciencia, señorita Ramírez. Pero las personas sí. Usted firmó esos reportes. Usted sabía que el sitio no era seguro». Por un instante, algo parecido al remordimiento cruzó el rostro de Alejandro. Era joven, ambicioso. Quería impresionar a mi padre. Mi padre también quería impresionar. Quería que su hija terminara la universidad. Cada hora extra que trabajaba era por nosotras. Lucía empujó el documento de vuelta. «No queremos su dinero. Queremos que admita públicamente la negligencia y que cambie los protocolos de seguridad en todas sus obras». Alejandro recogió el documento, su expresión volviendo a ser la máscara de fría eficiencia. «Está cometiendo un error. Tenemos los mejores abogados del país». «Y nosotros tenemos la verdad», respondió Lucía levantándose. «Lo veré en el juzgado, licenciado Vega». Mientras caminaba hacia la salida, sintió una mezcla de miedo y orgullo. No sabía si estaba tomando la decisión correcta para las familias, pero sabía que era la correcta para su corazón. Lo que no podía imaginar era que su firmeza había despertado algo en Alejandro. Mientras la veía alejarse, recordó quién había sido antes de que el mundo corporativo lo endureciera, y por primera vez en muchos años se preguntó si el camino que había elegido era realmente el que quería seguir. La sala del juzgado estaba dividida como una representación física de la desigualdad que enfrentaban. De un lado, Lucía y las 7 familias, vestidos con su mejor ropa, que aún así parecía humilde en ese entorno. Del otro, Alejandro y su equipo de 4 abogados en trajes hechos a medida, rodeados de asistentes que cargaban maletines de cuero genuino. La jueza Mónica Herrera, conocida por su imparcialidad, presidía la audiencia. Con más de 20 años en la judicatura, había visto de todo, pero la tensión en esta sala era palpable. «Procederemos a escuchar los argumentos preliminares», anunció la jueza. «Licenciada Juárez, puede comenzar».
Carmen Juárez se levantó con calma. A pesar de su pequeño despacho, era respetada por su integridad y conocimiento. Su señoría, presentamos evidencia que demuestra negligencia sistemática por parte de Grupo Vega en el proyecto Miramontes. 7 trabajadores perdieron la vida debido a que la empresa ignoró deliberadamente los protocolos de seguridad. Mientras la licenciada Juárez presentaba los documentos filtrados, Lucía observaba a Alejandro. Su rostro permanecía impasible, pero notó cómo apretaba ligeramente la mandíbula cada vez que se mencionaba un nombre de las víctimas. Luego fue el turno de la defensa. El licenciado Ernesto Millán, famoso por defender a las grandes corporaciones, se levantó con una sonrisa confiada. Su señoría, estos documentos fueron obtenidos de manera ilegal. La señorita Ramírez abusó de su posición para robar información confidencial. Solicitamos que esta evidencia sea desestimada y que se presente una contrademanda por robo de propiedad intelectual. La jueza Herrera observó los documentos con atención. Licenciada Juárez, ¿cómo responde a esta acusación? Los documentos fueron obtenidos por mi cliente durante el desempeño normal de sus funciones. Más importante aún, estos documentos revelan actividades que podrían constituir homicidio culposo. El interés público prevalece sobre la confidencialidad corporativa. La jueza consideró ambos argumentos. Aceptaré provisionalmente la evidencia mientras se investiga su procedencia. Continuemos con los testimonios. Doña Soledad fue la primera en testificar. Con voz temblorosa pero decidida, relató cómo su esposo había mencionado varias veces las condiciones peligrosas en la obra. Mi Raúl me dijo que les habían ordenado seguir trabajando, aunque las estructuras no estaban aseguradas correctamente. Es seguir trabajando o buscar otro empleo, les dijeron. Mientras escuchaba, Alejandro recordó ese día. Había sido él quien dio esa orden, presionado por los plazos y por demostrarle a su padre que podía ser implacable cuando era necesario. Durante el receso, Alejandro se acercó a uno de sus abogados. ¿Qué tan mal estamos? La evidencia es problemática, pero podemos alargarlo. Con suficientes recursos legales, pueden pasar años antes de una resolución. La mayoría se cansará. Alejandro asintió, pero al mirar hacia Lucía, quien consolaba a la madre de otra víctima, sintió una punzada de duda. Cuando se reanudó la sesión, fue el turno de Lucía. Subió al estrado con las piernas temblorosas, pero la cabeza alta. Señorita Ramírez, ¿puede explicar cómo afectó a su familia la muerte de su padre?, preguntó la licenciada Juárez. Mi padre lo era todo para nosotras. Después de su muerte, tuve que dejar la universidad. Mi madre enfermó por la depresión. Mi hermana menor apenas tenía 10 años. Lucía hizo una pausa para controlar su voz. Pero lo peor no fue la pérdida económica. Fue cómo trataron su muerte, como si fuera desechable, como si no importara. Durante el contrainterrogatorio, el licenciado Millán intentó desacreditarla. No es cierto que robó documentos confidenciales por venganza personal. No robé nada. Vi documentos que demostraban que la empresa había causado la muerte de mi padre y de otros 6 hombres. Mi deber como ciudadana era actuar. Lucía miró directamente a Alejandro mientras respondía. Por un segundo, sus miradas se cruzaron, y ella vio algo que no esperaba. Conflicto. Al final de la jornada, la jueza Herrera dictaminó: hay suficientes elementos para proceder con el juicio completo. La evidencia será evaluada en su totalidad. Programaremos audiencias para el próximo mes. Era una pequeña victoria. Mientras recogían sus cosas, Lucía notó que Alejandro se quedaba atrás despidiendo a sus abogados. Señorita Ramírez, la llamó cuando estaba por salir. Un momento, por favor. Lucía se detuvo sorprendida. Carmen Juárez se puso protectoramente a su lado. Mi oferta sigue en pie, dijo Alejandro. Con un agregado, implementaremos nuevos protocolos de seguridad en todas nuestras obras. ¿Y la admisión pública de negligencia?, preguntó Lucía. No puedo hacer eso. Su tono era diferente, menos arrogante. Pero les ofrezco una disculpa personal. Yo debí actuar diferente. Carmen Juárez intervino. Consideraremos su oferta y responderemos formalmente. Mientras salían, Lucía se sentía confundida. Había esperado ver a un monstruo corporativo sin remordimientos, pero Alejandro Vega
Parecía estar luchando con su conciencia. Esa noche, en su lujoso departamento, Alejandro no podía dormir. Las imágenes del juicio se mezclaban con recuerdos de su padre, enseñándole a ser duro en los negocios. Siempre había creído que eso era señal de fortaleza. Tomó su teléfono y buscó información sobre las víctimas. Manuel Ramírez, el padre de Lucía, había sido capataz. 45 años, viudo, 2 hijas. Había trabajado en construcción desde los 15. Era respetado por su ética laboral. Los otros nombres también cobraron vida. Raúl Hernández, Jorge López, Felipe Gutiérrez, hombres reales con familias reales, no solo números en un informe de accidentes. Alejandro se sirvió un whisky y se acercó a la ventana. Desde su penthouse podía ver la ciudad iluminada. En algún lugar de esa constelación urbana estaba Lucía Ramírez, probablemente preocupada por cómo pagar la renta este mes. Por primera vez, se cuestionó el sistema que lo había privilegiado toda su vida. Mientras tanto, en Iztapalapa, Lucía compartía las noticias del día con su familia y los representantes de las otras familias afectadas. ¿Creen que debemos aceptar su oferta?, preguntó doña Soledad. El dinero nos vendría bien a todos. No se trata solo del dinero, respondió el hijo de Felipe Gutiérrez. Si aceptamos, nunca admitirán públicamente lo que hicieron. Otros trabajadores seguirán en riesgo. Lucía escuchaba todas las opiniones. Algunas familias necesitaban el dinero desesperadamente. Otras querían justicia a cualquier precio. La decisión es de todos, dijo finalmente. Pero creo que podemos conseguir más. Hoy vi algo en los ojos de Alejandro Vega. Creo que podemos presionar un poco más. Lo que Lucía no les contó fue la extraña conexión que había sentido con Alejandro. A pesar de todo lo que los separaba, había visto vulnerabilidad en él, y esa vulnerabilidad podría ser su mayor ventaja. Esa noche, mientras intentaba dormir en el colchón que compartía con su hermana, Lucía no podía dejar de pensar en Alejandro Vega. ¿Era realmente el villano de esta historia o había algo más profundo ocurriendo? Mañana tendría que tomar una decisión que afectaría a muchas personas. Y por primera vez, no estaba segura de cuál era el camino correcto. Una semana después de la audiencia, Lucía recibió una llamada inesperada. Era domingo por la mañana y acababa de regresar del mercado con bolsas llenas de frutas y verduras. «Señorita Ramírez, habla Sofía Vega, hermana de Alejandro». Lucía casi dejó caer el teléfono. «¿Cómo consiguió mi número?» «Eso no importa ahora. Necesito hablar con usted en persona. Es sobre el caso». Acordaron encontrarse en una cafetería en la colonia Roma, un lugar neutral. Lucía llamó inmediatamente a Carmen Juárez, quien le aconsejó tener cuidado pero asistir. «Podría ser información valiosa», dijo la abogada. A las 3 de la tarde, Lucía entró en la cafetería. Reconoció a Sofía Vega por su parecido con Alejandro. Los mismos ojos penetrantes, la misma postura elegante. Sin embargo, su expresión era más accesible, menos arrogante. «Gracias por venir», dijo Sofía mientras Lucía se sentaba. «He seguido su caso con interés. ¿Su hermano sabe que estamos hablando?» «No, y preferiría que siguiera así». Sofía tomó un sorbo de su café. «Quiero que sepa que no todos los Vega somos iguales. Alejandro y mi padre siempre han manejado la empresa con, digamos, frialdad. Yo dirijo la fundación familiar y he intentado implementar políticas más éticas. ¿Por qué me cuenta esto? Porque revisé personalmente los documentos del caso Miramontes. Lo que sucedió fue imperdonable». Sofía bajó la voz. «Y hay más. El proyecto Miramontes no fue un incidente aislado. Ha habido otros casos similares que fueron encubiertos». Lucía sintió un escalofrío. «¿Tiene pruebas?» Sofía deslizó discretamente una memoria USB. «Todo está aquí. Informes internos de al menos 3 proyectos más donde se ignoraron medidas de seguridad. También hay correos electrónicos, algunos de ellos escritos por mi padre. ¿Por qué hace esto? Es su familia. Precisamente porque es mi familia. Alguien tiene que detenerlos antes de que causen más daño». Sofía la miró intensamente. «Pero hay algo más que debe saber. Alejandro ha cambiado desde que comenzó este caso. Nunca lo había visto tan afectado.
Creo que su conciencia finalmente lo está alcanzando. Mientras tanto, Alejandro se encontraba en la mansión familiar para la comida dominical, una tradición inviolable impuesta por su padre. Eduardo Vega, a sus 65 años, seguía siendo una figura imponente que dirigía el conglomerado con mano de hierro. «¿Cómo va el asunto de los trabajadores?», preguntó Eduardo mientras cortaba meticulosamente su filete. «Estamos negociando un acuerdo», respondió Alejandro, evitando la mirada de su padre. «¿Negociando? No negociamos con empleados, Alejandro. Los liquidamos y seguimos adelante. 7 hombres murieron, papá». Eduardo dejó los cubiertos. «Accidentes ocurren en la construcción. Firmaron contratos, conocían los riesgos. Les ordenamos trabajar en condiciones que sabíamos eran peligrosas». «¿Y qué propones? ¿Que admitamos negligencia? ¿Que abramos la puerta a cientos de demandas más? ¿Que destruyamos el legado que construí para ti?» La conversación fue interrumpida por la llegada de Sofía, quien se disculpó por su tardanza. «¿Dónde estabas?», preguntó Eduardo con suspicacia. «Reunión de la fundación», respondió ella con naturalidad. Alejandro notó algo diferente en su hermana. Siempre habían sido cercanos, pero últimamente ella se había distanciado. Se preguntó si tendría que ver con el caso. El lunes por la mañana, Carmen Juárez convocó una reunión urgente con todas las familias. La nueva evidencia proporcionada por Sofía cambiaba completamente el panorama. «Esto demuestra un patrón sistemático de negligencia», explicó Carmen. «Podemos ampliar la demanda y solicitar una compensación mayor. También podríamos involucrar a la Fiscalía por homicidio culposo». Las reacciones fueron mixtas. Algunas familias querían seguir adelante con toda la fuerza legal posible. Otras temían que alargar el proceso significaría años sin ver compensación alguna. «¿Qué piensas tú, Lucía?», preguntó doña Soledad. Todas las miradas se centraron en ella. Desde el principio se había convertido en la líder no oficial del grupo. «Creo que debemos utilizar esta información para negociar mejor. No queremos solo dinero, queremos justicia y cambio real». Lucía hizo una pausa. «Propongo pedir una reunión directa con Alejandro Vega, sin abogados, sin intermediarios, cara a cara». La propuesta era arriesgada, pero todos acordaron intentarlo. Para sorpresa de todos, Alejandro aceptó la reunión. 2 días después, Lucía se encontraba en una sala de conferencias del Grupo Vega, acompañada solo por Carmen Juárez. Del otro lado de la mesa estaba Alejandro, sin su habitual séquito de abogados. «Agradezco que haya aceptado reunirse así», comenzó Lucía. «Quiero resolver esto», respondió él simplemente. Lucía colocó una carpeta sobre la mesa. «Tenemos nueva evidencia. Demuestra que lo ocurrido en Miramontes no fue un incidente aislado». Alejandro revisó los documentos, su rostro palideciendo gradualmente. «¿Cómo obtuvieron esto?». «Eso no importa. Lo que importa es que ahora sabemos que estos problemas vienen desde arriba». «Mi padre», murmuró Alejandro. «Sí, pero usted también es responsable. Firmó las órdenes en Miramontes». Alejandro guardó silencio por un momento. «¿Qué quieren exactamente?». «Primero, la compensación económica que ya ofreció. Segundo, implementación verificable de nuevos protocolos de seguridad en todas sus obras. Tercero, un fondo permanente para educación de hijos de trabajadores de la construcción». «Eso es razonable», concedió Alejandro. «Y cuarto», continuó Lucía, «una admisión pública de responsabilidad, específicamente suya y de su padre». Alejandro se tensó visiblemente. «Eso destruiría a mi padre, la empresa que construyó durante 40 años, la empresa que construyó sacrificando vidas humanas», corrigió Lucía con firmeza. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Finalmente, Alejandro habló. «Necesito tiempo para pensarlo». Esa noche, Alejandro visitó a Sofía en su apartamento. Sin saludar, le mostró los documentos. «Fuiste tú, ¿verdad? Tú le diste esto a Lucía Ramírez». Sofía no se inmutó. «Era lo correcto, Alejandro». «¿Traicionar a tu familia es lo correcto? ¿Y mantener un sistema que mata personas inocentes es lealtad?». Sofía se acercó a su hermano. «Siempre has querido la aprobación de papá, ser como él. Pero tú no eres así, Ale. Te conozco.
Este caso te está afectando porque en el fondo sabes que está mal. Alejandro se dejó caer en el sofá, repentinamente exhausto. No puedo destruir a papá, Sophie. No se trata de destruirlo. Se trata de hacer lo correcto por fin. Mientras conducía de regreso a su departamento, Alejandro se detuvo en un mirador con vista a la ciudad. Recordó cuando era niño y su padre lo llevaba a las construcciones, cómo le enseñaba con orgullo los edificios que habían levantado. Algún día todo esto será tuyo, le decía. Pero nunca le habló del costo humano detrás de esos monumentos de concreto y acero. Por primera vez en su vida adulta, Alejandro Vega no sabía qué camino tomar. Su mundo perfectamente ordenado se estaba desmoronando, y en el centro de ese caos estaba Lucía Ramírez, una mujer que había perdido todo, pero que, de alguna manera, parecía más fuerte y más íntegra que él. Tomó su teléfono y marcó un número. «Señorita Ramírez, he tomado una decisión. Me gustaría verla mañana». El amanecer encontró a Lucía despierta, repasando mentalmente lo que diría en su reunión con Alejandro. No había dormido bien, alternando entre la esperanza y el temor. Esta reunión podría significar justicia para su padre, o el inicio de una batalla legal interminable. A las 9 en punto, entró al pequeño café donde habían acordado encontrarse, lejos de las oficinas corporativas y los juzgados. Un terreno neutral. Alejandro ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo. Vestía más casual que de costumbre, camisa sin corbata y sin el habitual traje impecable. Parecía cansado, con ojeras marcadas. «Gracias por venir», dijo él levantándose brevemente cuando ella se acercó. «Su llamada sonaba urgente», respondió Lucía, manteniendo un tono profesional, aunque su corazón latía acelerado. Un mesero se acercó. Alejandro pidió un espresso. Lucía, un café americano. «He estado pensando toda la noche», comenzó Alejandro cuando quedaron solos, «sobre Miramontes, sobre mi padre, sobre usted». Hizo una pausa. «Sobre quién quiero ser». Lucía lo observó con cautela. Este no era el mismo hombre arrogante que había conocido semanas atrás. «Acepto sus condiciones», continuó él. «Todas ellas, incluida la admisión pública de responsabilidad». «¿Su padre está de acuerdo?» «Mi padre no lo sabe todavía. Esta es mi decisión». Lucía no pudo ocultar su sorpresa. «¿Por qué?» Alejandro miró por la ventana un momento antes de responder. «Cuando tenía 12 años, mi padre me llevó a ver la inauguración de nuestra primera torre importante. Me dijo que algún día yo estaría al frente del imperio que él había construido». Su voz se volvió más suave. «Nunca cuestioné cómo se construyó ese imperio. Hasta ahora». Los cafés llegaron. Lucía tomó un sorbo, dándose tiempo para procesar sus palabras. «¿Qué pasará cuando su padre se entere? Probablemente me desherede», sonrió sin humor. «Pero ya no puedo seguir ignorando la verdad. No después de ver los rostros de las familias en el juzgado. No después de...» Se detuvo. «¿Después de qué?», presionó Lucía. «Después de conocerla a usted», confesó. «Su determinación, su integridad. Me hizo cuestionarme todo». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lucía no sabía cómo responder a esa inesperada vulnerabilidad. «¿Cuándo haremos el anuncio?», preguntó finalmente, regresando a terreno más seguro. «Esta tarde tengo una reunión con mi padre. Después de eso, podemos programar una conferencia de prensa para mañana». Alejandro sacó una carpeta de su maletín. «Estos son los documentos del acuerdo que propuse: la compensación, el fondo educativo, los nuevos protocolos. Revíselos con su abogada y las familias». Lucía hojeó los documentos. Todo parecía estar en orden, incluso mejor de lo que habían pedido. ¿Sabe lo que esto significará para su empresa? Significará que finalmente hacemos lo correcto. Las consecuencias son secundarias. Al despedirse, Alejandro extendió su mano. Lucía dudó un momento antes de estrecharla. Su contacto duró un segundo más de lo necesario, y ambos lo notaron. En la mansión Vega, Eduardo esperaba impaciente en su despacho. Había citado a Alejandro para discutir el caso Miramontes, cada vez más preocupado por los rumores que llegaban a sus oídos. «Finalmente», dijo cuando su hijo entró, «¿qué es eso que escuché sobre una negociación con las familias Ramírez y los demás?»
Es más que una negociación, papá. Vamos a aceptar la responsabilidad por lo ocurrido. Eduardo se levantó furioso. ¿Perdiste la cabeza? Es admitir culpabilidad. Es abrir la puerta a cientos de demandas más. 7 hombres murieron porque ignoramos las normas de seguridad. No fue un accidente, fue negligencia, respondió Alejandro, sorprendentemente calmado. Son obreros, firman contratos, conocen los riesgos, espetó Eduardo. ¿Conocen el riesgo de que sus jefes falsifiquen informes de seguridad? ¿De que se les ordene trabajar en condiciones que sabemos son peligrosas? Alejandro sacó copias de documentos. Tengo aquí las órdenes que tú firmaste en proyectos anteriores. Y las que yo firmé en Miramontes. Somos culpables, papá. Eduardo palideció al ver los documentos. ¿De dónde sacaste esto? Ya no importa. Lo que importa es que vamos a hacer lo correcto por primera vez. ¿Lo correcto? Eduardo se burló. ¿Crees que la empresa que construí será recordada por hacer lo correcto? No. Será recordada por los edificios que transformaron esta ciudad, por el legado que te estoy dejando. Un legado construido sobre cuerpos de trabajadores, respondió Alejandro. No lo quiero. Eduardo se acercó a su hijo, su voz ahora peligrosamente baja. Si sigues adelante con esto, ya no serás mi hijo. No recibirás un centavo más. Todo lo que tienes, todo lo que eres, es gracias a mí. Alejandro miró a su padre como si lo viera por primera vez. Tal vez sea hora de descubrir quién soy sin todo esto. Esa tarde, en el pequeño apartamento de la licenciada Juárez, las familias se reunieron para revisar los documentos. El ambiente era de cautelosa celebración. Parece demasiado bueno para ser verdad, comentó el hijo de Felipe Gutiérrez. ¿Y si es una trampa?, preguntó doña Soledad. Carmen Juárez revisó meticulosamente cada página. Legalmente es impecable. Si firman esto y Grupo Vega lo incumple, tendrían consecuencias severas. ¿Tú qué piensas, Lucía?, preguntó la madre de Jorge López. Todos la miraban. En estas semanas se había convertido en su líder, su voz. Creo que Alejandro Vega está siendo sincero, dijo finalmente. Vi algo en él hoy, un cambio real. ¿Confías en él?, preguntó doña Soledad con escepticismo. Lucía pensó en la vulnerabilidad que había visto en los ojos de Alejandro, en cómo había enfrentado sus errores. Confío en que quiere hacer lo correcto, sí. Entonces votemos, propuso Carmen. Uno por uno todos levantaron la mano en aprobación. Mientras los demás celebraban, Lucía se apartó hacia la ventana. Su teléfono vibró con un mensaje. Conferencia de prensa confirmada para mañana a las 10 a.m. Gracias por su valor. Ave. Una mezcla de emociones la invadió. Habían luchado por justicia y estaban a punto de conseguirla. Pero algo más estaba surgiendo, algo inesperado. En otras circunstancias, Alejandro Vega hubiera sido simplemente otro hombre privilegiado en un mundo de injusticias. Pero ahora, viéndolo elegir el camino difícil, Lucía no podía evitar sentir una conexión que no debería existir. ¿Todo bien?, preguntó Carmen acercándose. Sí, respondió Lucía guardando su teléfono. Solo pensaba en mi padre, en lo orgulloso que estaría. Lo que no dijo fue que también pensaba en Alejandro, en la tormenta que enfrentaría mañana, y en cómo, contra toda lógica, deseaba estar a su lado cuando la enfrentara. Esa noche, en su solitario penthouse, Alejandro miraba la ciudad iluminada mientras Sofía lo acompañaba en silencio. Había perdido a su padre, probablemente perdería gran parte de su fortuna, su estatus, pero por primera vez en años sentía que podía respirar libremente. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Sofía. Completamente, respondió él. Mañana comenzamos de nuevo. La sala de conferencias del Hotel Reforma estaba abarrotada de periodistas. El anuncio de una declaración importante de Grupo Vega había generado expectación, especialmente con los rumores que circulaban sobre el caso Miramontes. Alejandro esperaba en una habitación contigua, repasando sus notas. Vestía un traje sobrio, sin la ostentación habitual. Sofía estaba a su lado, dándole apoyo silencioso. ¿Estás listo?, preguntó ella cuando el reloj marcó las 10. No, sonrió nerviosamente. Pero es hora. Al otro lado de la ciudad,
Lucía y las familias se reunieron en el modesto despacho de Carmen Juárez para ver la conferencia por televisión. Nadie hablaba mucho, la tensión era palpable. Después de tantas semanas de lucha, el momento de la verdad había llegado. ¿Crees que realmente lo hará?, susurró doña Soledad. Lo hará, respondió Lucía con una seguridad que ni ella misma entendía completamente. Alejandro subió al podio mientras las cámaras disparaban flashes continuos. Respiró profundo y comenzó. Buenos días. Agradezco su presencia en este día que marca un antes y un después para Grupo Vega. Estoy aquí para hablar sobre el proyecto Miramontes y los trágicos eventos que cobraron la vida de 7 trabajadores hace 5 años. La sala quedó en silencio absoluto mientras Alejandro continuaba. Durante décadas, Grupo Vega ha construido gran parte del paisaje urbano de nuestra ciudad. Sin embargo, hoy debo reconocer que parte de ese éxito se logró a costa de prácticas que pusieron en riesgo a nuestros trabajadores. Las cámaras no perdían detalle de su rostro, que mostraba una emoción genuina. En el caso específico de Miramontes, yo personalmente autoricé continuar la obra a pesar de los informes que advertían sobre condiciones inseguras. Esta decisión, motivada por cumplir plazos y reducir costos, resultó en la muerte de 7 padres de familia. En el despacho de Carmen, Lucía sintió lágrimas formándose en sus ojos. La imagen de su padre apareció vívida en su mente. Asumo plena responsabilidad por estas acciones, continuó Alejandro. No fue un accidente, fue negligencia corporativa. Y hoy públicamente pido perdón a las familias Ramírez, Hernández, López, Gutiérrez, Ortiz, Méndez y Navarro. Los murmullos llenaron la sala de conferencias mientras Alejandro procedía a detallar el acuerdo alcanzado, las compensaciones económicas, el fondo educativo, los nuevos protocolos de seguridad que serían implementados y verificados por un comité independiente. Este no es el final de un proceso legal, es el inicio de una transformación. Grupo Vega debe cambiar, y ese cambio comienza hoy, conmigo. Finalizó su declaración y se dispuso a responder preguntas. La primera fue inevitable. ¿Dónde está Eduardo Vega? ¿Comparte esta posición? Alejandro no esquivó la pregunta. Mi padre tiene una visión diferente sobre cómo manejar esta situación. A partir de hoy, yo asumo la dirección completa de Grupo Vega, con el apoyo de nuestra junta directiva. ¿Qué responde a quienes dicen que esto destruirá la empresa?, preguntó otro reportero. Les digo que ninguna empresa debería sobrevivir a costa de vidas humanas. Si haciendo lo correcto perdemos contratos o prestigio, es un precio que estoy dispuesto a pagar. En el despacho de Carmen las lágrimas y los abrazos se mezclaban con la incredulidad. Habían ganado. Realmente habían ganado. Lo hizo, murmuró doña Soledad. Realmente lo hizo. Lucía permanecía en silencio, absorbiendo las palabras de Alejandro. Había visto su transformación, pero aún así, verlo enfrentar públicamente su responsabilidad la conmovía profundamente. Su teléfono vibró. Un mensaje de Alejandro. ¿Podríamos vernos después? Hay algo importante que quiero discutir. 2 horas después, en un pequeño parque, lejos del bullicio mediático, Lucía esperaba en una banca. Vio a Alejandro acercarse, solo, caminando como cualquier otra persona. Gracias por venir, dijo él sentándose a su lado. Fue valiente lo que hiciste hoy, respondió ella. Fue lo correcto. Alejandro miró hacia los niños que jugaban en el parque. Mi padre me ha desheredado oficialmente. Dice que he destruido el legado familiar. Lo siento. No lo sientas. Por primera vez me siento libre. Se volvió hacia ella. Quiero usar parte de mi dinero personal para crear una fundación dedicada a la seguridad laboral y derechos de los trabajadores. Me gustaría que la dirigieras. Lucía lo miró sorprendida. ¿Yo? ¿Por qué? Porque confío en tu integridad. Porque nadie entiende mejor la importancia de esta causa. Hizo una pausa. Y porque me has enseñado más en estas semanas que todos mis años de educación privilegiada. Sus ojos se encontraron y por un momento el abismo que los separaba pareció menos insalvable. Lo pensaré, respondió Lucía finalmente. Mientras el sol comenzaba a descender, 2 personas que el destino había colocado en extremos opuestos del espectro social
permanecían sentadas en silencio, contemplando un futuro que ninguno de los dos hubiera imaginado posible. 2 años transcurrieron como un parpadeo. La Fundación Ramírez Vega había crecido hasta convertirse en un referente nacional en defensa de los derechos laborales. Su sede, un edificio modesto en la colonia Roma, bullía de actividad en esta mañana particular. Lucía revisaba unos documentos en su oficina cuando Carmen Juárez entró con una sonrisa triunfal. Lo logramos. El Congreso aprobó la Ley de Seguridad Laboral en Construcción. 7 votos a favor, 3 en contra. Lucía se levantó para abrazar a su mentora y ahora colega. La ley que llevaban impulsando durante meses, bautizada informalmente como Ley Miramontes por los medios, establecía controles más estrictos y sanciones severas para las empresas que violaran protocolos de seguridad. ¿Ya se lo dijiste a Alejandro?, preguntó Carmen. Está en Oaxaca supervisando el proyecto comunitario. Lo llamaré esta noche. Después de la histórica conferencia de prensa, Alejandro había cumplido cada una de sus promesas. No solo había compensado a las familias afectadas, sino que había reestructurado completamente Grupo Vega, convirtiéndolo en un modelo de responsabilidad corporativa. Eduardo Vega, por su parte, se había retirado a vivir en Europa, incapaz de aceptar la nueva dirección de la empresa. La relación entre Lucía y Alejandro había evolucionado lentamente, del recelo inicial a una cauta colaboración, luego a una amistad genuina y, finalmente, a algo más profundo que ninguno de los dos había buscado. Trabajaban juntos en la fundación, ella como directora y él como principal donante y asesor. Sus mundos, antes irreconciliables, ahora se entrelazaban en un propósito común. Al caer la tarde, Lucía regresó a su nueva casa en la colonia Condesa. Era un departamento sencillo pero confortable, donde su madre y hermana también vivían. Sofía, la hermana de Alejandro, se había convertido en mentora de su hermana menor, quien ahora estudiaba arquitectura en la universidad. Su teléfono sonó mientras preparaba la cena. «¿Cómo está mi abogada favorita?». La voz de Alejandro sonaba cansada pero feliz. «Celebrando aprobaron la ley». «Esa es mi chica. Sabía que lo lograrías». «Lo logramos», corrigió ella. «¿Cuándo regresas?» «Mañana. El proyecto está casi terminado. Estas casas resistirán cualquier terremoto que venga». Después de colgar, Lucía miró la fotografía de su padre que mantenía en la sala. «Lo logramos, papá», susurró. A la mañana siguiente, las familias Ramírez, Hernández, López, Gutiérrez, Ortiz, Méndez y Navarro se reunieron en el cementerio San Lorenzo para una ceremonia privada. Habían pasado 7 años desde la tragedia de Miramontes. Colocaron flores en las 7 tumbas y después develaron una placa conmemorativa, en memoria de quienes perdieron sus vidas construyendo nuestra ciudad. Su sacrificio no fue en vano. Por ellos, nuestro compromiso con la justicia nunca terminará. Alejandro llegó cuando la ceremonia estaba a punto de concluir. Se mantuvo discretamente atrás, respetando el espacio de las familias. Algunas lo habían perdonado, otras simplemente aceptaban su presencia, pero todas reconocían su esfuerzo por reparar el daño causado. Cuando la gente comenzó a dispersarse, Lucía se acercó a él. «Pensé que llegarías más tarde», dijo, tomando su mano. «Tomé el primer vuelo. Quería estar aquí». Caminaron juntos hacia la salida. Doña Soledad, quien al principio había sido la más escéptica sobre las intenciones de Alejandro, los detuvo. «Gracias por venir, muchacho», dijo, tocándole el brazo. «Manuel estaría orgulloso de lo que han logrado juntos». Esa noche, en la azotea del edificio de Lucía, ella y Alejandro contemplaban la ciudad iluminada mientras compartían una botella de vino. «A veces no puedo creer cómo ha cambiado todo», comentó él. «Hace 2 años estaba persiguiendo ganancias sin importar el costo humano. Y yo estaba tan llena de rabia que no podía ver más allá de mi dolor», añadió ella. «Somos un par extraño, ¿no crees? La hija del obrero y el hijo del magnate». Lucía sonrió. «Tal vez no tan extraño. Al final, ambos queríamos lo mismo, hacer lo correcto. ¿Sabes qué me dijo mi padre la última vez que hablamos?» Alejandro miró hacia el horizonte. «Dijo que arruiné el legado familiar. Pero creo que lo salvamos, Lucía.
Lo salvamos al transformarlo. Ella apoyó su cabeza en el hombro de él. ¿Recuerdas aquel primer día en el juzgado? Jamás hubiera imaginado que terminaríamos así. La vida tiene formas extrañas de unir a las personas. En el cielo nocturno, 7 estrellas brillaban con especial intensidad. Quizás era coincidencia, quizás no. Para Lucía y Alejandro, era un recordatorio de que incluso las tragedias más dolorosas pueden, con el tiempo y la voluntad correcta, transformarse en fuentes de esperanza y cambio. «Por ellos», dijo Lucía levantando su copa hacia el cielo. «Por ellos», respondió Alejandro, «y por nosotros, amigos que nos acompañan en esta historia de justicia y redención». Si les conmovió ver cómo Lucía y Alejandro superaron las barreras sociales para luchar por lo correcto, los invito a dejar su comentario, compartiendo qué parte les tocó más el corazón. ¿Fue cuando Alejandro enfrenta a su padre? ¿O tal vez cuando Lucía descubre la verdad sobre el accidente? Den like si creen que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y compartan este video con alguien que necesite inspiración para luchar por la justicia. Me encantaría saber desde qué rincón del mundo están disfrutando esta historia de amor y justicia. ¿Desde qué país nos están viendo hoy? Cuéntenos en los comentarios y si esta historia tocó su corazón, no olviden suscribirse al canal para más relatos que exploran cómo las diferencias sociales pueden desvanecerse cuando la integridad y el amor verdadero entran en escena. Su apoyo nos motiva a seguir creando historias que inspiran.